La enciclopedia y hay una regla que no está mal: separar el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y pensaba yo que en mi tierra de alguna forma la antigua norma se quebrantó, y el segundo acallo al primero, amarro al tercero y al cuarto no, pero al cuarto no. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. A ver, dos cuestiones previas. Una, Ramón tiene que marchar para las 8:15, entonces aunque luego podamos continuar el coloquio, el tiempo que nos dejen estar aquí, pero al marchar, Ramón, igual acelero un poco las intervenciones que haya, pues para que Ramón pueda contestar y que pueda intervenir también. Esto por un lado. Por otro lado, comentaros que, como siempre, ya sabéis que el coloquio va a ser grabado. Dentro de unos pocos días lo colgaremos en YouTube para las personas que no hayan podido venir o para las personas que quieran volver a escuchar el coloquio de hoy. Entonces, bueno, creo que es algo importante y que gusta en general. Bueno, como sabéis, pasado mañana, 6 de diciembre, será el 47 aniversario de la Constitución española. Desde la Asociación Eusko Federalistak, Federalistas Vascos UEF, hemos organizado este coloquio sobre la Constitución de 1978, defensa y reformas federales, que vamos a llevar a cabo con Ramón Jáuregui y con Alberto López Basaguren. Creo, bueno, imagino que todas las personas aquí presentes les conocéis, pero permitidme presentarles. Ramón Jáuregui, buenas tardes. Buenas tardes. Persona muy conocida en el mundo de la política, con importantes responsabilidades, entre otras como parlamentario, por ejemplo, en la primera legislatura del Parlamento Vasco. Fue vicelehendakari y posteriormente consejero de Justicia del Gobierno vasco, ministro de la Presidencia de España, diputado en el Parlamento Europeo del 2014 al 2019, además de autor de un gran número de publicaciones. Te reconocemos tu gran capacidad de reflexión y tu discurso claro, valiente y enriquecedor. Muchas gracias. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias. Alberto López Basaguren. Buenas tardes, Alberto. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y uno de los principales impulsores y hoy presidente de Eusko Federalistak, Federalistas del País Vasco, UEF. Está considerado como uno de los mayores expertos de España en federalismo y en los procesos de Quebec y Escocia. Miembro de la Comisión Arbitral del País Vasco y autor de un gran número de publicaciones también. Es persona bien conocida y muy apreciada por las y los aquí presentes. En 2018, Alberto López Basaguren fue nombrado miembro del grupo de expertos del Parlamento Vasco para actualizar y elaborar el texto articulado para la actualización del autogobierno vasco. Tarea que terminó año y medio más tarde, sin consenso en el seno del grupo de trabajo. Vamos a dar en primer lugar la palabra a Ramón Jáuregui, posteriormente a Alberto López Basaguren, y finalizaremos, como os he comentado al principio, con un coloquio entre quien desee participar. Gracias por estar aquí. Cuando quiera, Ramón. Muchas gracias, Nieves. Es encantado. No sé si se me está escuchando o tengo que acercarme a esto. No, si yo tengo aquí puesto el mío. Esto se oye mejor, sí. Bueno, pues nada, encantado de estar con todos vosotros y muchas gracias, Nieves. Me alegra mucho encontrar a tantos amigos y tantos conocidos también de viejos tiempos. Nos hemos dividido un poco la tarea, Alberto y yo. Yo voy a hacer la defensa de la Constitución, él va a hacer la reforma, y la reforma teórica. Y entonces a mí me toca argumentar un poco con ideas de hoy lo que fue y lo que es la Constitución española, y permitirme que lo haga con una referencia muy breve a cierto contexto histórico que en cierto modo la explica, ¿no? Porque yo creo que los contextos históricos son necesarios cuando tienes que argumentar sobre una determinada acción política.
Y bueno, se pueden decir muchas cosas de lo que fue aquel tiempo. Ciertamente, ahora que estamos conmemorando el 50 aniversario de la muerte del dictador, pues viene bien tener también algunas referencias sobre aquel contexto histórico. Se pueden decir muchas cosas sobre la amnistía, sobre los pactos de la Moncloa. Yo solamente voy a referirme a 3 factores que son importantes a la hora de interpretar la Constitución también hoy mismo, ¿no? El primero de ellos es el carácter que tuvo como elemento de ruptura democrática, porque frente a quienes argumentan hoy todavía que el régimen del 78, en expresión muy peyorativa obviamente, estaba fundado sobre una, digamos, continuidad del franquismo o sobre una reforma tutelada, yo creo que es muy necesario argumentar sobre el carácter de ruptura que tuvo la Constitución con el viejo régimen. Y me basta para razonarlo recordar que cuando en el año 77, después de las primeras elecciones democráticas, junio del 77, las Cortes se constituyeron, las primeras Cortes se constituyeron, Suárez tenía una pretensión reformista. Es decir, hubo una pretensión que conectaba con la ley de reforma política que dio lugar a la convocatoria electoral de junio del 77, pero Suárez tenía una pretensión reformista con las viejas leyes del régimen que él pretendía no, digamos, romper bruscamente porque tenía muchas resistencias en el propio movimiento nacional, pero los partidos de la oposición democrática se plantan en el mes de septiembre del 77 y le dicen no, estas Cortes son constituyentes. Estas Cortes que se acaban de nombrar y que acaba de elegir el pueblo soberanamente tienen que hacer la Constitución, tienen que someterla a referéndum, el pueblo español tiene que aprobarla y estas Cortes tienen que disolverse y elegir en un nuevo proceso democrático basado en la Constitución el acto fundacional de la democracia. Y es lo que ocurrió. Y esto se olvida, pero verdaderamente la ruptura se produce cuando Suárez no tiene más remedio que aceptar que esas Cortes son constituyentes. Y ciertamente son las Cortes del 77 las que en un año elaboran el texto constitucional. Por tanto, primera idea que me parece necesario decir, la Constitución fue la gran ruptura con el régimen franquista. El segundo factor que conviene señalar es un poco el espíritu. Se alega mucho en estos tiempos que había un espíritu de consenso, es verdad, había, digamos, una voluntad de consenso. A mí me suele gustar recordar que aquel espíritu en gran parte surgía de una convicción que teníamos, que era la de que había que construir una España para todos y que era imprescindible superar las dos Españas, ¿no? Porque las dos Españas existían, y aprovecho para decirlo, y existen. Es decir, que realmente no podíamos dejar de reconocer que el pluralismo democrático, bien entendido, era la exigencia de reconocer al otro y a la otredad y constituir un sistema político sobre la base de ese reconocimiento que dialoga con el otro y que construye sobre la base del consenso con él. El espíritu de aquel pacto en gran parte estaba inspirado en los padres fundadores de la Unión Europea. No hay que olvidar la experiencia histórica de los primeros años 50, finales de los 40, cuando los llamados padres fundadores de la Unión Europea fueron capaces de reconstruir ya no una, sino, digamos, las muchas Europas que existían allí, y por supuesto las dos, Alemania y el resto, ¿no? Y esos padres fundadores de Gasperi, Spaak, Schuman, Monnet, Adenauer, curiosamente pertenecen a un elipse que hay entre Londres y Milán, que es una elipse geográfica en la que hay lo que yo llamaría la cultura centroeuropea. Sigue existiendo, yo lo he visto en el Parlamento Europeo cuando he estado allí y he admirado a esa gente que tienen una cultura, hablan francés y alemán, son o italiano y por supuesto inglés todos, pero digamos hay una cultura construida sobre la base de ese reconocimiento que en los años 50 europea fueron tremendos, porque había que reconocer a Alemania con todo lo que había pasado, ¿no?
Entonces, en parte ese mismo espíritu está presidiendo la elaboración constitucional. Y el tercer factor referencial del contexto histórico es el que tiene que ver con la violencia política que acompañó toda la transición española, que es algo que también olvidamos muchas veces. Pero he estado mirando la hemeroteca y os voy a dar unas cifras que seguramente os van a sorprender. Entre el año 76 y el año 82, si contemplamos la violencia política en ese periodo, se producen 630 asesinatos. De la extrema derecha y grupos parapoliciales, 62. De la extrema izquierda, sobre todo FRAP y Grapo, 73. Violencia policial, en muchas manifestaciones, etcétera, 130. Grupos desconocidos, 20. ETA, 340. 630 asesinatos durante esos 5 años en los que estamos construyendo la democracia española. Muy particularmente la Semana Negra de enero del 77, que conviene recordarla: Oriol, Bella Excusa, el secuestro y los atentados contra los abogados de Atocha, y creo que merece la pena recordarlo, la extraordinaria manifestación pacífica del Partido Comunista a raíz de aquellos asesinatos, que en cierto modo jalonan la legalización posterior del PC en la Semana Santa de ese año 77. Son referencias que conviene tenerlas en cuenta para situar nuestra defensa de la Constitución hoy. Yo lo voy a hacer sobre la base de 4 razones sustanciales del momento, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con que, en mi opinión, hoy defender la Constitución es defender la democracia. Es así de sencillo y así de cierto, en mi opinión. Y digo esto porque creo que no sorprenderá a nadie que me ponga dramático a la hora de razonar la crisis de la democracia. La crisis de la democracia es universal, pero digamos que, por hacer una rapidísima y sintética argumentación, hay como 4 caballos de Troya que están penetrando en este edificio extraordinario que es la democracia. En primer lugar, la llamada infocracia, esto que el filósofo coreano o germano-coreano Chul Han ha llamado infocracia, aludiendo a lo que es la información en la etapa digital, la suma de una información masiva, continua e inmediata, y sobre todo la participación masiva de la ciudadanía en la generación y de la información, que creíamos iba a ser un elemento de potenciación de las democracias, y sin embargo la están destruyendo, porque está destruyendo el edificio deliberativo, la conversación pública de la democracia. Esto me parece que es una evidencia. El segundo factor es los extremismos que aparecen justamente en el marco de esta infocracia, lo que Saminair ha dicho que son como las 3 P's de la crisis democrática: la posverdad, nada es verdad, nada es mentira, todo es posible; la polarización y el populismo. Las 3 P's que configuran un estadio destructivo de la democracia. El cuarto son el deterioro de las instituciones que se está produciendo en todas las democracias. Pongamos la invasión del Ejecutivo sobre el Legislativo. Esto ocurre en todas partes. El Legislativo está perdiendo fuerza a chorros todos los días. Los ejecutivos tienen que imponerse mediante decretos leyes por la inmediatez de la decisión política, etcétera. Pero, en fin, el deterioro de las instituciones, de la separación de poderes, de los partidos políticos, todo esto está configurando un peligrosísimo deterioro del sistema institucional que sostiene la democracia. Y, por último, esta tentación cada vez más evidente en todo el mundo por atender a lo que llamaríamos jerarquías y estructuras de poder eficientes, aunque no democráticas. Es el caso más paradigmático, es China. China es un régimen que en 30 años ha sacado de la pobreza a 700, a 1.000 millones de personas. No importa la libertad, no importa mi libertad, no importan mis libertades, importa la gestión del progreso. Pero es también en la tentación de
la admiración a los llamados hombres fuertes que existen en el mundo entero en este momento, porque son capaces de resolver problemas que la democracia, con su complejidad, no es capaz de resolver. Es un poco brutal, como lo digo, es provocativo, ya lo sé, pero estamos viéndolo todos los días. Cuando problemas, por ejemplo, con la inmigración, se resuelven en un pispás, los echo a todos y punto. Desgracia, Trump. Porque, por cierto, y entre paréntesis, los inmigrantes latinoamericanos ya no van a Estados Unidos. Entonces, la gente que está reclamando este tipo de soluciones encuentra en la jerarquía, en el CEO, en el monarca moderno, como le llaman los teóricos de la antidemocracia en Estados Unidos, le llaman precisamente la necesidad de construir jerarquías eficientes para resolver problemas que la democracia, por su complejidad, no es capaz de resolver. Es las drogas, es la inseguridad, es la inmigración, lo que queráis. Y es una admiración por los hombres fuertes que penetran el mundo entero. Y frente a todo esto, ¿qué tenemos? Tenemos una Constitución. Nosotros creemos en la democracia, nosotros creemos en sus valores. La Constitución, cuando se construyó, era una Constitución, era y es una Constitución no militante, se decía, abierta, por tanto, a todas las opciones políticas, que reconoce el pluralismo político precisamente, cuya raíz, y conviene decirlo hoy más que nunca, es precisamente el reconocimiento del otro y la exigencia de respeto y de diálogo con las opciones políticas ajenas. Es una Constitución que protege las libertades, todas las libertades, en todas sus dimensiones, en todas sus dimensiones. Es una Constitución que ordena los poderes, que separa los poderes y que fortalece sus instituciones. Es una Constitución moderna y funcional que garantiza la alternancia política, como se ha puesto de manifiesto en 47 años de vida. De manera que, cuando pretendemos responder a la crisis de la democracia, y repito, la crisis de la democracia existe y es gravísima y no sabemos muy bien cómo hacerle frente, fortalecer las instituciones y, en cierto modo, los valores que configuran nuestro credo democrático es la manera de defender la democracia. Por eso digo, como he dicho al principio, que defender la Constitución hoy es defender la democracia. Segundo argumento que tengo es argumentar sobre el hecho de que la Constitución fue para todos y es para todos. Ha servido y sirve para toda nuestra convivencia democrática. No hay un periodo tan largo y tan fructífero en nuestra historia fratricida de paz, libertad y progreso como el que ha configurado nuestra Constitución. Incluso para quienes se abstuvieron frente a la Constitución en el famoso referéndum del 78, conviene decirlo, junto al PC, los socialistas y 4 más, no había nadie más en la calle defendiéndola. Creo que para quienes incluso se opusieron a ella, la Constitución sigue sirviendo, puesto que es en la Constitución y en sus instituciones en la que se está configurando todo nuestro juego político democrático. Desde luego el PNV ha ejercido todo su inmenso poder en el marco de nuestra Constitución y en el marco de las instituciones que configuran la Constitución, porque el Estatuto es hijo directo de la Constitución, como bien sabemos todos. Inclusive, el nuevo proyecto que plantea el Partido Nacionalista Vasco para la reforma del Estatuto y el llamado nuevo estatus tiene como base la Constitución, porque curiosamente, paradojas de la política, el argumento fundamental del Partido Nacionalista Vasco para su proyecto de nuevo estatus, Alberto lo sabe mejor que yo, es la disposición adicional de los derechos históricos. Justamente siendo la Constitución el marco que el Partido Nacionalista Vasco nunca quiso abrazar, en mi opinión, por cobardía política. Y la Constitución también es límite de pretensiones que obviamente no caben. Las admite todas, porque no hay límite en el juego político para la defensa de cualquier alternativa, pero para su materialización exige una serie de condiciones, de mayorías, lógicamente. Es el caso del Plan Ibarretxe.
Plan Ibarretxe se planteó abiertamente como un modelo, vamos a llamarle confederal o como se quiera llamar, a aquel Estado libre asociado, lo que todos recordamos. Bueno, él tuvo la grandeza de respetar el procedimiento y el procedimiento nos llevó a las Cortes y las Cortes dijeron que no. Pero él tuvo todas las, digamos, oportunidades legales que una Constitución permite para poder desarrollar ese juego político de las opciones políticas de los demás. Es por todo esto que a mí, personalmente, cuando veo, en particular a dos partidos, a Bildu y a Podemos, defendiendo la necesidad del cambio del régimen del 78, como si del régimen del 78, insisto, peyorativamente hablando del régimen, que no es tal, se derivaran todos los males, me pregunto ¿por qué? Y sobre todo me pregunto ¿para qué? Porque ¿qué consensos alternativos serían posibles? La tercera razón que me gustaría exponer es que la Constitución tiene, por así decirlo, 4 grandes pilares. Yo le llamo piedras de bóveda, también se le ha llamado así en el juego metafórico de la literatura constitucional, que es un poco el decir sobre qué se basa, ¿no? Pues bien, lo que yo voy a argumentar a continuación es que esas piedras de bóveda en las que descansa todo el sistema constitucional son piedras de bóveda que si las mueves el arco se cae, ¿no? Son pilares que si le quitas la pata se destruye la torre. Esos 4 pilares son, en mi opinión, 4. La monarquía parlamentaria, el sistema autonómico, el credo democrático y el estado del bienestar. Pues bien, si la Constitución se basó en esas piedras de bóveda, mi argumento es que no es posible cambiarlos ni siquiera hoy. Porque hay mucha gente que pretende, y enlazo con los que quieren cambiar el régimen, que quieren cambiar algunas de esas piezas, que es legítimo plantearlo. La pregunta es si sería posible alterar alguna de ellas sin que se destruyera todo el arco, todo el sistema. Yo sinceramente creo que las 4 piezas son necesarias. Empecemos por la primera. No está muy de moda y mucho menos en estos momentos de libros, etcétera, pero la monarquía parlamentaria fue en gran parte una base del pacto que consistió en algo que también nosotros tenemos que decir claramente. Nosotros antepusimos la democracia a la restauración de la República. Hay un discurso maravilloso, yo lo he vuelto a leer ahora al preparar estas notas, de Luis Gómez Llorente, ponente del PSOE en la Constitución del año 78, en la que explica por qué el PSOE, en una enmienda de voto particular, pretende la República. El PSOE se siente muy legitimado para decir que el modelo lógico de la Constitución debiera ser una república, pero todos sabemos, en la base del pacto estaba aceptado que el rey, que había recibido poderes absolutos de Franco, cierto, renunciaba a esos poderes a cambio de una democracia que era monarquía parlamentaria. Porque es verdad, el rey sigue, pero el rey es un rey simbólico, sin poderes. Y se convierte el sistema político español en una monarquía parlamentaria en la que la soberanía es una soberanía ciudadana, más allá de que la forma de Estado sea la de una monarquía parlamentaria. Pero el pacto, y eso a mí me parece que también engrandece las razones de aquel pacto, fue que toda la oposición, el PC y nosotros y todos los demás, consideramos prioritaria la restauración democrática a la reinstauración republicana. Y estuvo en la base del pacto. Y mi pregunta es, ¿puedes cambiar eso? Por supuesto se puede defender la República, hay quien lo niega. Y de hecho se defiende constantemente en todas partes. Se pueden hasta quemar retratos del rey. He estado viendo la jurisprudencia de Estrasburgo, por ejemplo, para explicar que en España se pueden hacer todo tipo de ofensas en la defensa de la libertad de expresión a las instituciones actuales. Pero mi pregunta es si hay unas bases sociológicas para alterar esa piedra de bóveda. Yo creo que no la hay. Por eso, insisto, hoy, 47 años después, algunas piedras de ese arco siguen siendo necesarias. También lo es el llamado credo democrático,
que es una configuración de nuestro pluralismo, de nuestra democracia, de nuestras libertades, del Estado de Derecho, en el que creemos firmemente y que no se puede cambiar. En esa Constitución que decíamos antes no militante. Gregorio Peces Barba, constituyente, como sabéis, solía defender este credo democrático con una idea muy bonita que él siempre utilizaba. Yo lo recuerdo muy bien cuando solía decir que ese verso tan bello de Machado, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve, es la expresión de ese pluralismo que estábamos reconociendo. Junto a nosotros, frente a nosotros, hay otros. Hay pensamientos legítimos, con aspiraciones tan legítimas como las nuestras, para construir el futuro. Y esta idea, que está en la esencia del credo democrático de la Constitución, no se puede alterar. Es otra piedra de bóveda. Otra piedra de bóveda es el sistema autonómico, que es un sistema que, por supuesto, la Constitución no era capaz de prever porque era muy difícil y por eso es, yo diría, muy iniciática en todo lo que tiene que ver con el título octavo, pero realmente ha dado lugar a lo que hoy tenemos entre nosotros, un Estado cuasi federal, un sistema de autogobierno en las llamadas comunidades históricas como nunca tuvimos, y unas posibilidades de evolución extraordinarias. Y ese modelo no se puede alterar, ni por recentralizaciones que planteen algunos, ni tampoco por alteraciones al modelo que rompen con la esencia de, en este caso, pues la unidad o la existencia de un Estado con determinados poderes básicos, que es lo que configura nuestra Constitución. Un Estado autonómico con un Estado que tiene a su vez central capacidades y potencialidades muy grandes. Tú puedes derivarlo hacia un federalismo más perfecto, porque el régimen es cuasi federal, pero no puedes establecer o alterar las bases hacia un régimen confederal. No puedes introducir la autodeterminación, salvo que el pueblo lo quiera. De manera que esa base sigue siendo una base necesaria también para defender hoy la Constitución. Y por supuesto el modelo social, es decir, es un Estado social y de derecho con toda intención, porque queríamos construir un Estado capaz de configurar el estado del bienestar que no teníamos. Y la Constitución lo permitió. Imperfecto, insuficiente, ponerle adjetivos como queráis, pero hay un estado del bienestar construido con un sistema fiscal, con unas prestaciones públicas, con unos servicios públicos, como España ha construido. Eso no se puede alterar. Esas cuatro bases no se pueden alterar. Y termino con un quinto argumento, y con esto ya, no sé si me he pasado en el tiempo, es la defensa de la Constitución en el contexto actual. Queridos amigos, Europa está muy mal, muy mal. Y yo creo que aunque nosotros hicimos la Constitución al margen de Europa, obviamente la aspiración era ser europeos, pero no es casualidad que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea defienda justamente unos valores que son constitucionales para nosotros. Os lo recuerdo, artículo 2, la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Son los valores europeos. Eso es nuestra Constitución. Y yo pregunto, ¿cómo defendemos esos valores en un mundo en el que Europa está realmente, me gusta decirlo así, todavía bailando en el Titanic? Porque estamos bailando en el Titanic, amigos. El mundo está totalmente hostil a nuestra idea, nos amenazan bélicamente, ayer lo hizo Putin, no tenemos defensa, no estamos unidos. Tenemos gaps tecnológicos por todos los lados, somos viejos, somos pocos, tenemos dependencias sobre autonomía estratégica en todo, recursos naturales, cadenas de suministro, etcétera, etcétera, y seguimos bailando en el Titanic. Europa está necesitada de una integración que solo mediante una defensa constitucional como la que estamos haciendo se puede hacer. No podemos arriesgarnos a aventuras y a bobadas. Estamos en un momento dramático. Y defender la Constitución, como defender la democracia, como defender Europa, son nuestras obligaciones. Gracias. Alberto,
Bueno, buenas tardes. Hoy es un día de celebración del aniversario de la Constitución dentro de 2 días y, por tanto, yo creo que tenemos que remarcar sobre todo ese hecho, el hecho de que queremos celebrar los 47 años de Constitución, lo que es especialmente significativo en un país como el nuestro, en el que todo el mundo parece alejarse de la implicación en la defensa de la Constitución, sobre el supuesto de que otros actores, otros sectores, otras gentes resolverán el problema y mantendrán la vigencia de la Constitución. Una vigencia que, como expresaba ahora Ramón, por muchas circunstancias, no solo internas a nuestro país, sino por el contexto internacional, está más en entredicho que nunca. Bueno, sí quiero empezar diciendo que bueno, es un privilegio contar en un día como hoy con la presencia de Ramón Jáuregui. Creo, lo he dicho en alguna otra ocasión, creo que entre quienes proceden de eso que algunos despectivamente llaman clase política, creo que es una excepción en su capacidad de reflexión, en el nivel de reflexión que tiene, y para nosotros es un privilegio poder contar hoy con él aquí en este acto de celebración de la Constitución. Lo ha señalado Ramón, aunque nos hemos dividido el trabajo, pero yo sí quiero empezar con alguna reflexión sobre la importancia de esta efeméride, de estos 47 años de Constitución, porque lo ha dicho Ramón, pero quiero insistir, es una excepción en nuestra historia política. Y, por tanto, teniendo en cuenta en España, en la historia política española, los sistemas democráticos han sido pequeños paréntesis, insertos en grandes periodos no democráticos, dictatoriales, etcétera, etcétera. Nunca habíamos podido pensar que casi 50 años, vamos a hacer medio siglo muy pronto, esperemos que podamos celebrarlo, de vigencia de la Constitución, y creo que, por tanto, es motivo suficiente para insistir en esa celebración, sobre todo insistiendo en que no es nada que esté seguro y asegurado para el futuro y, por tanto, tenemos que insistir en ello. Bueno, planteando sobre esas bases, yo creo que hay que afirmar, y comparto plenamente la exposición que ha hecho Ramón, yo creo que hay que reafirmar en este momento una vez más que los fundamentos sobre los que se construyó la Constitución hace 47 años son plenamente válidos, porque por primera vez en nuestra historia tenemos no solo una Constitución plenamente democrática, sino que ha coincidido en un periodo histórico en el que, con una Constitución plenamente homologable a las de las constituciones de los países democráticos más sólidos de Europa y de fuera de Europa, hemos vivido hasta ahora un periodo de estabilidad democrática en Europa, y es la primera vez que se da esa coincidencia entre nuestra estabilidad democrática y la estabilidad democrática del continente. España siempre había ido en ritmos diferentes al del resto de Europa, y eso nos ha permitido una consolidación que en otras circunstancias probablemente hubiese sido muy difícil. Sobre esas bases, por tanto, yo voy a hacer una pequeña intervención sobre la necesidad de la reforma constitucional, pero insistiendo en que esa reforma debe ser una revitalización de los fundamentos de la Constitución vigente y no poner patas arriba a ese sistema e ir a un nuevo sistema constitucional. Como ha dicho Ramón, fuera de estos 4 o 5 pilares no hay sistema democrático viable ni sistema democrático saludable. ¿Por qué, sin embargo, defendemos la necesidad de la reforma constitucional? Bueno, se suele decir reiteradamente que políticamente la reforma constitucional es inviable, pero yo en el ámbito académico, y creo que también como asociación ciudadana Euskal Federalista, no podemos aceptar la dinámica de que lo que no es posible políticamente no es necesario.
Por el contrario, creo que tenemos que insistir, siendo plenamente conscientes del enormemente difícil panorama político para afrontar una reforma, la imposibilidad, la inviabilidad, cuando menos a corto plazo, de esa reforma. Creo que tenemos que insistir en que, sin embargo, la revitalización, el mantenimiento del sistema constitucional, del sistema democrático, de forma saludable, exige necesariamente afrontar ciertas reformas de la Constitución. El problema es que cuando no se afrontan las reformas a su debido tiempo, cuando se afrontan a su debido tiempo es posible hacer pequeñas reformas que no cambian el conjunto del sistema, que solo afectan a una parte muy concreta, es gestionable. El problema de los países como España, que son incapaces de afrontar la reforma, es que los problemas se van acumulando y al final la legitimidad de la Constitución sufre enormemente en su penetración social. En la historia de España, cuando ha habido periodos cuando menos formalmente democráticos, ha sido precisamente la incapacidad de afrontar las reformas a su debido tiempo lo que ha llevado al colapso del sistema. La Restauración, el régimen de la Restauración, es un ejemplo clarísimo. Y nosotros corremos ahora, la ciudadanía española, corremos el riesgo de que la incapacidad de afrontar las reformas lleve al colapso del sistema constitucional. Estamos viendo ya una crisis importantísima que, en el contexto que ha señalado Ramón, europeo y mundial, puede ser realmente catastrófico. ¿Por qué la reforma? En el nacimiento de la primera Constitución democrática moderna en los Estados Unidos hay una polémica entre Thomas Jefferson y James Madison. Thomas Jefferson, que tenía un lenguaje muy bíblico y cuando se ponía a escribir se le ocurrían cosas magníficas, aunque luego, cuando tenía responsabilidad política, hacía exactamente lo contrario de lo que había predicado. Thomas Jefferson decía que cada generación tenía que elaborar su constitución, que de la misma forma que a un adulto no le sirve los ropajes o el traje de un niño, cada generación tenía que hacer su propia constitución. James Madison, el gran pensador constitucional de la Constitución norteamericana, dijo que no había sistema político que pudiese resistir una convención constitucional en cada generación. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya que afrontar que las constituciones no haya que reformarlas. No hay que hacer una nueva constitución en sus fundamentos, en sus cimientos. Suiza, en 1999, aprobó una nueva constitución, una constitución totalmente nueva, sobre los mismos cimientos que habían venido desde la Constitución de 1878. Es decir, no me refiero a formalmente una nueva constitución, sino a sustancialmente una nueva constitución. Pero hay que revitalizarla cuando determinados elementos empiezan a entrar en crisis, porque si no, las nuevas generaciones que se pueden sentir plenamente identificadas con una Constitución, por muy vieja que sea, si responde a sus expectativas, a sus problemas vitales, a los problemas sociales, se sentirá desligada de ella y empezará a ser un argumento el que es una Constitución en la que no ha participado, cuando esa Constitución no es capaz de responder a las expectativas y a los problemas que acucian a la sociedad. Hace 15 años más o menos, Pedro Cruz Villalón, para mí el más prestigioso constitucionalista español vivo, escribió diciendo que hablar de la reforma de la Constitución, de la que muchos constitucionalistas en el ámbito académico llevábamos ya hablando otros 15 años cuando menos, o al menos 10 más, decía que hablar ya hace 15 años de la posibilidad de reforma de la Constitución era un ejercicio de nostalgia. Yo suelo apostillar diciendo que a estas alturas, 15 años más tarde, es ya un puro ejercicio de melancolía, pero sin embargo creo que tenemos que seguir hablando de la reforma de la Constitución. El problema es que, como decía, si se han acumulado demasiados problemas, no es viable
no es viable afrontar una reforma de la Constitución que entre en casi todo lo que se plantea. Muchas veces, y ayer leía precisamente una noticia de un nuevo planteamiento de que había que reformar no sé qué cosa en la Constitución en relación con el fiscal general del Estado, la inmensa mayoría de las cuestiones que se plantean sobre hipotéticas reformas de la Constitución, salvo aquellas que pretenden, a las que se refería Ramón, cambiar el régimen del 78 y instaurar un nuevo régimen, no sé qué condiciones democráticas tendría ese régimen, integradoras de la mayoría de la sociedad española, la mayoría de esas reformas que se han planteado no son un problema de la Constitución. No es un problema de la regulación constitucional vigente, es un problema de la forma en que, especialmente en los últimos años, los partidos políticos mayoritarios están aplicando, están ejerciendo su cultura constitucional. Pero hay un ámbito, no el único quizás, pero hay un ámbito especial que requiere una reforma de la Constitución desde hace mucho tiempo. Y es casualmente, no por casualidad, el objeto de nuestra asociación, de la Asociación Euskal Federalistak, Federalistas del País Vasco, UEF, y es el sistema autonómico. Y voy a intentar en unos pocos minutos explicar por qué. Se ha referido en un momento Ramón a que la Constitución quizás en el título octavo es indiciaria o es tentativa, etc. El título octavo ha sido objeto, precisamente por esa razón, avanzando más en lo que decía Ramón, en sentido más crítico, ha sido muy criticada por muchos en el ámbito académico. Yo llevo muchos años defendiendo que fue no solo una opción correcta, sino la única opción correcta que podía permitir una evolución adecuada del sistema de autonomías territoriales en España. ¿Por qué? En la historia constitucional española, después de la desgraciada experiencia de la Primera República, pobre república a la que le achacan ese carácter federal, cuando el contexto, bueno, ya lo he dicho otras veces, no voy a repetir, es el elemento menos importante, aunque al final fue donde estalló, entre otras cosas. Pero bueno, tras la negra experiencia o la frustrante experiencia de la Primera República, la corta vida, que este es un hecho muy importante, la corta vida de la Segunda República impidió que elementos esenciales de la ecuación que había que resolver respecto a la reforma, respecto a la autonomía territorial, España no había sido capaz de despejar las incógnitas que tenía esa ecuación. La inmensa mayoría de las incógnitas que tenía esa ecuación, todos los territorios, territorio autónomo sí o no, todos con las mismas competencias sí o no, etcétera, etcétera, qué organización institucional del Estado adecuada a esa autonomía territorial, etcétera, etcétera, no habíamos sido capaces en España de resolver, de despejar históricamente esas incógnitas. La Constitución del 78, en el título octavo, acierta plenamente estableciendo procedimientos que permitirían despejar esas incógnitas. Y es lo que, gracias a la prolongada vigencia de la Constitución, ha sido posible. Pero hace ya muchos años que esas incógnitas están despejadas, cuando menos desde las reformas de los estatutos de autonomía de autonomía ordinaria en 1992, en el periodo en torno a 1992, esas incógnitas están ya despejadas. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con una Constitución en la que algo tan importante como el gobierno de ese sistema autonómico está prácticamente vacío. Solo ha quedado un esqueleto, yo suelo reducir, hay poquito más significativas, solo nos han quedado dos elementos. El, por desgracia, famoso artículo 155 de la Constitución y el 149.1 en el que la Constitución establece las competencias que se reservan al Estado. Pero ese artículo 149.1, que es capital,
está aquejado de importantísimos problemas, porque en la inexperiencia del constituyente, en la inexperiencia política española con las autonomías territoriales, se siguió un modelo, el modelo tradicional de la Constitución norteamericana, de las constituciones más antiguas, de referirse a títulos genéricos, de forma muy genérica, a medio ambiente, transportes, etcétera, etcétera. Cuando las constituciones federales más modernas, que no siguen el esquema anglosajón en el que los jueces sustituyen al constituyente interpretando, y las sociedades lo admiten, hasta ahora lo han admitido pacíficamente, la cultura jurídico-política europea continental, sin embargo, no admite fácilmente esa forma de actualizar la Constitución. Y las constituciones federales modernas, la alemana y la suiza, han hecho reformas importantísimas precisamente en el sistema de distribución de competencias para desmenuzar cada materia, diciendo qué corresponde a cada uno, eludiendo esas referencias genéricas que eran históricamente tradicionales. Por tanto, incluso el único elemento sustancial que nos queda en el título octavo está necesitado de una profundísima reforma. Y en el título octavo no hay un diseño global del sistema autonómico y no hay, que es más grave todavía, no hay un diseño del gobierno común, compartido, de ese sistema de autonomías territoriales. Lo ha tenido que ir sustituyendo como ha podido, con épocas más brillantes y épocas menos brillantes, el Tribunal Constitucional. Pero eso crea muchos problemas y, sobre todo, crea una presión, provoca una presión sobre el Tribunal Constitucional difícil de soportar para el propio Tribunal. Y cuando el Tribunal se ha sectarizado, como ocurre ya desde hace unos cuantos años, cuando el Tribunal se ha sectarizado, el Tribunal ya no es capaz de cumplir esa función. Por eso propugnamos la reforma de la Constitución y por eso creemos que es prioritaria la reforma del título octavo de la Constitución para hacer que este Estado democrático de profundas autonomías territoriales sea realmente viable y no acabe convirtiéndose en un problema que ponga en duda la estabilidad del sistema constitucional. Eso es todo lo que tengo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Vamos a abrir un turno de conversación, de un coloquio. Si hay alguien que quiera intervenir, que quiera hacer alguna pregunta a los ponentes o algún comentario, pues tenemos media hora. Bien. Sí, bien. Antes, Ramón ha hecho una breve referencia al PNV y su papel, cómo sus políticas se han basado en la Constitución que ellos no aceptaron. Tampoco la rechazaron, pero que ellos no aceptaron, ¿no? El otro día, hablando con unos amigos, yo recordé cuál era la posición del PNV en el debate constitucional. Y digamos, era la traslación muy carlista de su mirada, reintegración foral y pacto con la corona. Básicamente eran los dos pilares de la guerra y hasta ellos defendían, ¿no? Con una mirada muy propia. Pero yo decía, eso está en la Constitución. El PNV ha conseguido los derechos históricos de la disposición adicional en un marco de una monarquía constitucional. Entonces, ¿por qué no es capaz el PNV? Me parece que ha sido Alberto por cobardía. Más allá de la cobardía, que es un acto emocional más que racional, ¿qué podemos exigir políticamente al PNV para que forme parte definitiva del sistema constitucional de España? Si os parece, vamos a recoger
más preguntas o más intervenciones para que luego finalmente pueda responder Ramón a todas ellas. Pero si alguna otra intervención. ¿Sí? Gracias a los dos ponentes por vuestras intervenciones. Yo soy mayor, como ha dicho Ramón, me considero mayor, y desde luego no formo parte de las personas que creen en uno de los pilares que ha defendido Ramón. 100 kilómetros más arriba, los franceses han metido en la cárcel a un presidente de la República. A lo anterior, a los reyes les cortaron la cabeza. Así que, ¿por qué no vamos a elegir como modelo una sociedad que está a 100 kilómetros de nosotros, con una constitución y un sistema político relativamente al cual nos gustaría igual no acercarnos, porque hay muchas quejas, pero ¿por qué admitir, como si fuera un elemento fundamental, que lo que en el año 78 teníamos que aguantar, desde el año 2025, con 50 millones de personas en España, con un porcentaje de población joven importantísimo, que se la sopla el rey y la reina, y que solo están sostenidos por los elementos de la derecha, con los medios de comunicación, con la televisión, todo el día metiendo semejante institución a nadie que la siente en la ciudadanía. ¿Por qué no pensar que igual resulta que estamos en un momento en el que se modifica la Constitución, no va a ocurrir que hay un porcentaje de población importantísimo al cual la monarquía constitucional se la sople y quieran tener una república, como tienen tantos países a nuestro alrededor, y el modelo monárquico pueda desaparecer de este país? Es una esperanza que algunos, todavía, que somos mayores, pensamos que nuestros hijos o nuestros nietos igual tienen la posibilidad de hacer una república en la cual un presidente puede acabar en la cárcel como acabó Sarkozy. No nos podemos olvidar de ese tema. Sí, ahí al fondo. Bueno, yo, Hola. incidiendo lo que dice el compañero, a mí yo entonces militaba en el Partido Comunista, a mí me costó mucho comerme lo de la monarquía. Entonces me dijeron que lo había decidido el Comité Central. Bien. Entonces, de acuerdo, antepones la democracia ante una monarquía parlamentaria. Lo que yo no puedo admitir en una monarquía parlamentaria es que un señor trinque por la cara, no pague impuestos, le paguemos las mantenidas y el tipo tenga la cara dura de decir que es el único ciudadano español que no cobra pensión. Esto, a mí, yo puedo admitir una monarquía, la puedo admitir. Yo puedo admitir que al rey, en función de sus atribuciones, pues sus hechos no se le juzguen. Pero este señor no tiene derecho de hacer nada. Este señor no puede robar tranquilamente. Este señor, si atropella a un ciudadano o mata a un ciudadano, no se le puede juzgar. Esto es muy fuerte ponerse esto. Entonces, eso se puede modificar, o se debe modificar. Si no se debe modificar. Esto no se puede permitir en el siglo XXI. A mí me costaba mucho admitirlo con 27 años. Pero bueno, como más menor te lo comes. Pero visto el comportamiento del Borbón, dices, joder, son 200 años que llevan trincando en este país. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo se puede soportar esto? Gracias. Sí, otra intervención, otra pregunta por aquí. ¿Es viable la armonización de competencias entre las diferentes autonomías basados, digamos, en sus bien derechos históricos o en sus competencias actuales? Pero ¿es posible llegar a una armonización o no? ¿O cada cual va a estar luchando contra el Estado para conformar aquello que le conviene en cada momento como más interesante? Porque da la sensación a veces de que se reivindica en función de la coyuntura. Yo creo que, no sé, si después ya, como decís, de 40 o 50 años, tendríamos que tener todos, es decir, parecidos deberes y parecidas obligaciones, pero a su vez los mismos derechos. Porque si no, hay como una escalada de intereses particulares que se convierten en norma constitucional. Gracias, Chencho. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien que desee? Sí, luego. A ver, yo quería decir
que cuando proponen solamente, lo más importante, la reforma del capítulo 8, que hace referencia a competencias y tal, va, para mí, completamente unido a la reforma del Senado, porque si no, no tiene ningún sentido. Eso uno. Y dos, si ahora, en la siguiente legislatura, gana el PP y entonces tienen el poder autonómico y el poder central, no hay ahí una posibilidad de armonización, de ver cómo es terrible, es decir, que al final vamos a tener que cooperar en hacer una reforma que ponga orden en el Estado federal, pero en este momento el Partido Socialista ha perdido prácticamente las autonomías, entonces va a haber más posibilidades de que eso se dé o no. Bueno, por otra parte van a tener que pactar con Vox, que está por la recentralización y acabar con el Estado autonómico. Entonces, es verdad que políticamente no parece que tampoco hay condiciones para llegar a un acuerdo de poner orden en esa pata que es básica. Es que recasco, Bego. ¿Alguna cuestión más? Y si no, bueno, igual hacemos la última. Sí, Adela, sí. Bueno, yo quería agradecer a los ponentes, que ha sido muy interesante, pero efectivamente compartimos la misma preocupación de que estamos en un momento de crisis y los problemas son sobre todo de la actual coyuntura sociológica política a nivel mundial. Y como el otro día en nuestro país decía Habermas, recopilando su pensamiento y volviendo al patriotismo constitucional, algunos pensamos que era un refugio y un lugar donde cuajar una proximidad entre los ciudadanos para identificarnos sobre eso que es la Constitución, que es reconocer al otro distinto y sobre esa base de la igual dignidad, pues, el credo democrático. Eso es lo fundamental. Luego los títulos, federalismo no, bueno, pues es fundamental el tipo federalista más o menos intenso en función de condiciones históricas, igual que la monarquía. Pero en todo caso hay que ponerse de acuerdo. O sea, todo esto, como bien decís, hay unas claves de bóveda que mientras la mayoría de la población siga pensando que eso es mejor mantenerlo, pues aunque haya un 30% que pensemos que la monarquía soberana, pues tenemos que coordinarnos más. Pero yo me pregunto hacia este necesario camino hacia Europa, hacia esa posibilidad de reencontrarnos, de reconocernos europeo en un patriotismo europeo constitucional, en ese mínimo común denominador que está pues, en las cartas de derechos fundamentales, en el Consejo de Europa, en lo que el patrimonio también jurisprudencial común sobre lo que es la democracia y los derechos fundamentales. Esto es una realidad que es importante, que ahí los tribunales pues, han creado una jurisprudencia europea pese a los reclamos y las resistencias de algunos países y de otros, ¿no? Pero realmente en momentos de pesimismo. Pero quería saber la opinión de los ponentes sobre si ese hilo puede desarrollarse. Y para mí el problema es cómo los ciudadanos europeos tomemos conciencia de cómo podemos comunicar esto de la importancia de esas instituciones que consolidan la interpretación de los derechos y que son los que están manteniendo, pues bueno, la fe de por lo menos los que recurren a los tribunales en ese mínimo común europeo de derechos fundamentales. Porque eso es la Constitución. Luego la arquitectura política, pues también el 1, el 3, ya depende de cada país. Pero lo fundamental, lo común, ¿cómo podríamos llevar esa bandera que tuviera algún éxito? En las instituciones europeas hay algún programa, ya sé que es un real momento para esto, ¿no? Tal como estamos, pues, de las redes sociales y de la legislación total y de la participación. Pero por ahí yo veo el único camino es encontrar entre los jóvenes y no sé, los mayores, tendremos que también reforzar esto, encontrar un elemento común de patriotismo constitucional. Gracias, Adela.
Vale. Si os parece, Vale, le voy a empiezo yo comentar primero, si queréis. a Ramón. Sí. Bueno, sobre la primera pregunta que planteaba Luismi, quizás yo creo que la aportación, digamos, y la capacidad que tiene de interpretación de cómo se elaboró la Constitución Alberto pueda ser más efectiva. Mi análisis es muy político, ¿no? Yo creo que el PNV realmente nunca quiso dar ese paso de compromiso con España, en esencia, ¿no? Todos sabemos que había voces internas muy favorables a la aprobación del texto, porque en gran parte se pactó con ellos. Es verdad que no estuvieron literalmente presentes entre los ponentes constitucionales, pero en fin, Roca ejercía la representación de los nacionalismos y en particular del PNV, y sabemos que el proceso estuvo pilotado mediante el acuerdo con el PNV. Y que finalmente, incluso a pesar de las voces internas muy poderosas en favor del sí, yo creo que hubo, he dicho cobardía, no sé si es el término más adecuado, yo no quiero ofender, simplemente pensaba en que al PNV le es muy difícil dar esos pasos de compromiso formal con el Estado, con España. Y en este caso con la Constitución, que a pesar de, sin embargo, de no darlo, pues como he dicho antes, era y es el argumento que tiene para sus propios proyectos, porque, insisto, es muy curioso y a mí me parece que está bien, ¿eh? Otra cosa es que discutamos qué nuevo estatus sale de ahí, pero que a mí me parece bueno que el PNV se sustente en la Constitución para su proyecto de reforma estatutaria. Eso me parece bien. Otra cosa es que lo que plantea implica una actualización de los derechos históricos que, en mi opinión, transforma el modelo cuasi federal o autonómico de nuestra Constitución y va a otro camino. Pero bueno, esto es lo que yo pienso sobre el PNV, ¿no? A propósito de la República, bueno, yo creo que, en fin, todo lo que se pueda decir de Juan Carlos y del rey Juan Carlos, yo lo comparto. No tengo nada más que decir. Sin perjuicio de que efectivamente en sus dos momentos decisivos, no tanto el del 23F como en la elección de Suárez, que tuvo, digamos, una vocación de compromiso histórico con la democracia. En parte, no seguramente por convicciones, sino porque él era consciente de que no había monarquía sin democracia. Entonces, él destruye todo el poder absoluto que le ha dado Franco. Cuidado. O sea, es verdad que el pacto es que hay monarquía parlamentaria, pero es una monarquía simbólica. No tiene ninguno de los poderes que le había otorgado el dictador. Y él acepta la democracia porque la democracia la acepta él. Punto. ¿Eso fue necesario? Yo creo que sí. En su momento. Respondía a una situación de tutela que de aquel momento, como bien decía el otro compañero que ha intervenido, para decir, bueno, pero eso hoy ya no. 47 años después o 50 años después ya se acabó. ¿Por qué no otra cosa, no? Bueno, pues esto es perfectamente discutible. Yo voy a dar 3 argumentos para explicar que creo que no podemos introducir semejante cambio, ¿no? Sin perjuicio de respetar absolutamente, digamos, la vocación republicana. Yo antes he dicho, y si alguien tiene interés, por favor, buscarlo, el discurso de Gómez Llorente es memorable, para mí es memorable. O sea, es uno de esos momentos históricos en los que veo al PSOE, más que al PC, por cierto, defendiendo la República en el debate constitucional, aunque de una manera que era claramente era, por así decirlo, una manera testimonial de hacerlo, porque eso es verdad. Entonces, yo creo que ahora hay como 3 argumentos que explican que no podemos meternos en ese sarao. Primero, por un argumento sociológico. Adela lo ha comentado en parte. Porque más de la mitad de los españoles quieren la monarquía parlamentaria, punto. Pero mucho más que la mitad, ¿eh? Cuidado, no nos hagamos más en el solitario. Mucho más de la mitad. 7 de cada 10 españoles tienen una coincidencia con la monarquía parlamentaria española. Hoy, con Felipe. Porque Felipe, también hay que decirlo, todo lo malo que tenía el otro, lo ha resuelto, lo ha reparado.
Realmente es un rey ejemplar. Que en 47 años ni este ni el anterior han cuestionado, por ejemplo, la soberanía popular. Jamás. Pero quiero recordar que hace 4 días el rey de Mónaco ha dicho que no votaba una ley que su asamblea parlamentaria le había propuesto. Y Balduino dimitió 3 días porque no quería firmar una ley que le había propuesto el Parlamento Federal belga. Aquí jamás ha ocurrido eso. Por cierto, a modo especulativo, si un día llega una propuesta del gobierno, iba a decir el gobierno Sánchez, planteando, por ejemplo, un referéndum mediante una ley, ¿qué hará el rey español? Cuidado, ¿eh? No puede negarse, se lo tiene que tragar, pero puede ser que no lo quiera firmar. A mí es un debate que me parece que no es especulativo. Ese rey ha respetado la voluntad popular constantemente. Punto número 1. Punto número 2. Hay monarquías parlamentarias. Aquí al lado han metido a un ministro, al presidente en la cárcel. Bueno, y aquí a ministros. Tampoco la justicia española ha sido en misericordia, en general, con el poder también. Por supuesto, el Juan Carlos, yo comparto contigo, no puede volver. Y no puede volver, desgraciadamente, porque es que no tiene la capacidad de hacer una clarificación fiscal que le exigiríamos como ciudadano, o los ciudadanos. Para mí ese es el problema. Y tenemos un problema político si se muere fuera, que es lo que va a acabar ocurriendo. Pero en fin, todo esto ya... Vuelvo a la argumentación. ¿Por qué no cambiarlo? Pues porque la sociología española en este momento no está a favor. 2. Porque hay monarquías parlamentarias que tienen democracias modélicas. Modélicas. Más democráticas que cualquier otra. Que la República Francesa y que la italiana. Grecia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Reino Unido. Puedo seguir, ¿eh? Y corresponden a lo que llamaríamos un pacto histórico del país nuestro. El que hicimos en su día. Entonces, ¿que queremos una república? Pues sí, pero meterle al país en ese debate y pretender imponer la opción republicana, quienes nos sentimos republicanos, a quienes no lo son, es meter un cuchillo en el cuerpo sociológico del país y partirlo. Y eso, honradamente, no estamos para eso. Esa es mi argumentación respecto a la petición que hacías, que yo, en fin, entiendo perfectamente. Yo tengo 9 hermanos y son todos republicanos y me canso de contarles este argumento cada vez que me cuentan en la sobremesa este tema, ¿no? Yo no creo que, bueno, muy rápido, yo creo que no puede haber una equiparación competencial plena. Puede haberla. Y el modelo desde el 92, como ha dicho Alberto, camina hacia una cierta homologación competencial desde que se constituyeron las autonomías con competencias plenas en los servicios básicos que ya sabemos, sanidad, educación, etcétera. Pero yo creo que España necesita tener una flexibilidad para el pacto con las comunidades que tienen una personalidad, una etnia, una reivindicación, una realidad política determinada. Y en el caso vasco y catalán lo tenemos sobre la mesa. Tú tienes que torear con ese perfil. Y eso implica, en el marco constitucional, un reconocimiento amplio y flexible de los llamados hechos diferenciales. No tienes más remedio. Incorporar los hechos diferenciales, que los hay en muchas materias, no solamente lingüísticas, también financieras, etcétera, meterlas en el sistema constitucional y aceptar que España tiene un sistema cuasi federal de homologación competencial en las comunidades autónomas, pero con especificidades singulares para las comunidades autónomas con las cuales tienes que pactar una realidad de convivencia, de conllevanza, como decía Ortega. Esto creo que tenemos que ser conscientes de que eso tiene que ser así. Por supuesto, la reforma federal territorial incluye el Senado. Yo lo he dicho muchas veces, el Senado actual no sirve. En el 2013-2014, pero ya lo conté otro día en la charla que tuvimos con federalistas vascos en Vitoria, Alfredo Pérez Rubalcaba llevó la propuesta de reforma constitucional que había hecho el PSOE a Rajoy, 2013. Un poco antes de la abdicación del rey Juan Carlos.
y Rajoy le dijo, mira, oye, no tengo el cuerpo para esto. Estábamos en plena crisis financiera, metieron en un cajón la propuesta que hizo el PSOE, pero esa reforma pretendía, en esa línea, incorporar muchas reformas al sistema constitucional sobre la base de un pacto con el PP. No se pueden hacer reformas sin ellos. Y este es el problema que tenemos con un sistema político que está bloqueado. Porque no hace falta que yo lo explique, ¿no? Y por último, una referencia al patriotismo constitucional europeo. A mí también me gusta mucho, Adela, la frase de Habermas. Yo también me leí la entrevista el otro día en El País, por cierto. Bueno, yo creo que desgraciadamente, efectivamente, la Europa que tenemos es una Europa necesitada de ese espíritu, de ese ánimo, y justamente es lo que no tenemos. Porque no podemos olvidar que el gran problema de Europa es que las opiniones públicas de los países europeos están forzando a lo que llamaríamos un neonacionalismo estatal versus la integración europea. Todo lo que nos pasa, todo en la defensa, en la investigación, en los recursos naturales, en la autonomía estratégica, necesita más integración. Necesita una Europa capaz de superar intereses nacionales y construir grandes pactos y grandes apoyos. Pero ni siquiera cabe pensar en una solución sobre la base de los núcleos europeístas. Porque muchas veces cuando tenemos lo que tenemos, y miras a Hungría, o miras a Eslovaquia, o miras a la República Checa, o miras a Italia, piensas, bueno, podemos hacerlo alemanes, franceses y españoles, y los bálticos, y Suecia, vamos a hacer cooperaciones reforzadas, hagamos la defensa europea quienes queramos hacerla, hagamos la I+D quienes queramos hacerla, etcétera, etcétera. No es verdad, no se puede. Es que mañana va a gobernar en Francia Bordelais, que es Le Pen. Es que le van a elegir. Es que tú tienes que AfD es ya la primera fuerza en Alemania en todos los sondeos. Y eso que allí hay cinturón, o como se llama la cosa esta que le hacemos a la ultraderecha, cordón. Pero es la primera fuerza en este momento en sondeos, anda con el 27%. AfD. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué es lo que nos pasa, que diría Ortega? Nos pasa que las opiniones públicas nacionales en Europa están volviendo a un anacrónico y viejo nacionalismo estatal. Y con eso no hay salida. Por eso digo que estamos bailando en el Titanic. Simplemente, muy telegráficamente, respecto a lo del PNV. Al PNV se le han dado y se le siguen dando unos mensajes que le permiten manejarse en esa comunidad. La disposición adicional primera, yo lo he dicho muchas veces, el PNV la utiliza como excusa para abstenerse en el referéndum de la Constitución el que no se ha recogido exactamente su propuesta. Sin embargo, la interpretación de la disposición adicional primera que ha imperado en el tiempo es la que coincide con la enmienda que presentó el PNV. En aquel momento se acepta porque había convicción, había creencia de que el PNV iba a resolver el tema de ella. Bueno, no lo resolvió y sigue igual. Y ahora, como necesitan los votos quien está en el gobierno, pues sigue pudiendo imponer una posición similar. Por tanto, mal futuro para intentar imponerle al PNV nada. El tema de la monarquía, coincido plenamente con Ramón, no porque yo sea monárquico, ni porque pretenda defenderle a Juan Carlos, ni mucho menos, pero por una parte sigue siendo, nos guste o no, un elemento esencial de un consenso suficientemente amplio, nos guste o no. ¿Eso quiere decir que no hay ninguna salida a algunas de las cosas que se han planteado? Yo creo que sí. Bueno, primero una aclaración. Esto, la inviolabilidad de la persona del rey no es una excepción de las monarquías. También en las repúblicas, bueno, la interpretación que están haciendo los tribunales en Estados Unidos sobre la inviolabilidad del presidente de los Estados Unidos llega, bueno, es terrorífica.
¿Qué es lo que ha ocurrido en Francia y qué es lo que se atisbó? No sé si conocéis, el rey de Bélgica, el actual rey de Bélgica, tuvo una hija extramatrimonial. Bueno, hubo un problema importante y los tribunales acabaron diferenciando lo que era el ámbito político de inviolabilidad de otras cuestiones en el ámbito civil, etcétera, etcétera. Y yo creo que en España tiene un problema político para avanzar por esa vía, porque destaparía o haría estallar probablemente algunos consensos políticos, pero creo que es la vía por la que habría que intentar avanzar. Es decir, que los tribunales, en las repúblicas existe el impeachment para destituir a un presidente que ha cometido felonías, etcétera, etcétera. El impeachment tiene un límite, y es que tiene que haber una mayoría cualificada en el Parlamento, que no siempre se consigue por muchas barbaridades que haya hecho el presidente. En las monarquías, y el ejemplo es la renuncia de Juan Carlos, la abdicación de Juan Carlos, hay otras formas no formalizadas, pero de hecho, que en ocasiones obligan a que a un rey le sea imposible continuar y le obligue a abdicar. Y junto a eso, yo creo que habría que intentar la vía precisamente de, una vez que ha abdicado, mientras está en el cargo, no, pero una vez que ha abdicado, que es la vía que se ha abierto en Francia, judicialmente, una vez que ya no es presidente, lo mismo se planteó con Chirac, lo que pasa es que Chirac murió antes de que pudiese avanzar el proceso judicial. Es decir, bueno, bien, mientras eres presidente, inviolable, pero una vez que dejas de ser presidente por aquellas cuestiones que no son estrictamente del ejercicio del cargo político, se te puede juzgar. Yo creo que esa es la vía que habría que abrir. El tema de la armonización, yo creo que la experiencia política española demuestra, guste o no, que ciertas diferencias competenciales son inevitables. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, yo creo, es reconducir esas diferencias competenciales a ámbitos perfectamente asumibles, que los tenemos ya. Tenemos dos ejemplos clarísimos, más allá de las singularidades que son por razones objetivas, tenemos dos ejemplos muy claros. No todas las comunidades autónomas tienen competencias en materia de policía, no todas las comunidades autónomas tienen competencias en materia de prisiones. Esas dos diferencias competenciales no han creado ningún problema de agravios con otras comunidades, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos, si niegas la mayor, creo que tienes una mala trinchera de defensa de un sistema homogéneo dada la realidad española y dada nuestra historia. Pero, aceptando la mayor, tienes mucha fortaleza para reconducir a un ámbito tolerable para el sistema, a un ámbito que no ponga en riesgo la estabilidad del sistema. La reforma del título octavo, bueno, ya lo ha dicho Ramón, obviamente veo uno de los elementos, aunque está fuera del título octavo, pero uno de los elementos inexorables es la reforma del Senado. En los sistemas federales hay crecientes dudas sobre si realmente las segundas cámaras actúan como auténticas cámaras de representación territorial, pero en cualquier caso, yo que las defiendo frente a quienes mantienen que como la experiencia está derivando a que actúan de acuerdo a diferencias de partido, no tiene sentido una segunda cámara. Yo creo que sí, porque un sistema federal se asienta sobre la necesidad de la concurrencia de distintos consensos. Y uno de los consensos es precisamente cuando hay diferencias políticas entre unos territorios y otros, el que la representación en la segunda cámara no es estrictamente proporcional. No necesariamente, salvo en los casos de Estados Unidos y Suiza por surgir cuando surgen, en los sistemas federales actuales ya la representación de cada territorio no es exactamente igual, pero no es estrictamente proporcional, sino que entra dentro de unas horquillas, y eso obliga a un consenso con anclaje territorial que es conveniente para ese gobierno compartido. Pero evidentemente el Senado actual no sirve absolutamente para nada, es una carga innecesaria y un coste absolutamente innecesario.
Lo que planteaba sobre el tema de si gana el PP y mantiene la mayoría de las comunidades autónomas, algunos creíamos que la actual coyuntura en la que hay un gobierno de España de un partido, la mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas por otro partido y por tanto ese partido además tiene mayoría en el Senado, que era la coyuntura perfecta para que los dos partidos, porque tienen intereses que no divergen en conjuntos separados. Era la ocasión, porque en la reforma de 2009, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué se desbarató aquella propuesta de bases académicas que iba muy bien sobre el sistema de financiación? Porque al final los partidos, cuando llega el momento final de la negociación, dicen, bueno, pero yo que gobierno en Andalucía, no puedo ir a Andalucía diciendo que pierde relativamente. Y el otro que gobernaba en Galicia no podía decir que perdía. Es decir, tenían intereses en conjuntos diferenciados, separados. Ahora, por el contrario, no. Y creíamos que era la coyuntura adecuada para una adecuada reforma del sistema de financiación. Bueno, el bloqueo político y el bloqueo político sectarizado que existe en la actualidad lo ha hecho imposible. Por tanto, si sigue ese panorama político, cualquier coyuntura favorable acabará no sirviendo para nada, muy probablemente. Y luego, con el elemento, claro, ¿qué exigencias si el PP necesita a Vox, sea en comunidades autónomas, o sea en el Estado, o sea en los dos? ¿Qué condiciones va a imponer Vox que hagan inviable un desarrollo razonable del sistema autonómico, a pesar de que el PP tenga grandes intereses territoriales? Yo en alguna ocasión lo dije, la paradoja es que en estos momentos el PP recibe grandes beneficios de su poder territorial, tiene importantísimos intereses territoriales y sin embargo actúa políticamente a nivel global como si el sistema autonómico fuese algo ajeno a ellos. Entonces, en esa coyuntura realmente es muy difícil. Y finalmente, en relación con lo que planteaba Adela, me voy a centrar solo en el tema de los tribunales de derechos en Europa. Ese ha sido el gran pilar de la construcción democrática europea. La existencia, primero solo en el Consejo de Europa, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de un control sobre la protección de los derechos en el seno de los Estados, y se daba una paradoja, porque cuando surge, incluso cuando se hace la reforma del protocolo número 8 que crea el Tribunal Único, ya sin el filtro de la Comisión Europea que hacía que llegasen muy pocos asuntos al Tribunal, cuando ya los ciudadanos, la ciudadanía puede directamente presentar demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se daba una paradoja que luego ha estallado, por ejemplo, en el Reino Unido. Afectaba solo a países de Europa Occidental, países de importante tradición, de sólida tradición democrática, y por tanto había una creencia, y por eso se creó la comisión, de que, bueno, de que iban a ser casos excepcionales porque el sistema de protección de derechos dentro de cada Estado era muy, muy sólido. Sin embargo, nos encontramos que hay cientos y cientos, bueno, ya miles de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a estados de tradición profundamente democrática, con una tradición de protección de los derechos fundamentales importantísima, y eso cuando entran jueces de Europa Central y Oriental, en el Reino Unido se lleva ya muchos años. La crisis del Brexit no se origina contra la Unión Europea, sino lo que desata la crisis del Brexit sobre una cultura británica muy anti-Bruselas, etcétera, etcétera, pero es precisamente el caso Abu Qatada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en que el Reino Unido va a extraditar a un dirigente islamista a Jordania para que lo juzguen allí, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que no le puede extraditar porque vulnera su derecho vulnera distintos derechos del convenio. Y en el Reino Unido se dice, bueno, pero ¿quiénes son ese juez búlgaro, esa jueza eslovaca, ese
países que no tienen tradición democrática vienen a decirnos al Reino Unido que creamos los derechos fundamentales, que creamos la idea de derechos humanos en el siglo XVII, nos vienen a decir que el Reino Unido no protege suficientemente los derechos. Y junto a eso, la crisis europea actual está empezando a poner en entredicho ese pilar fundamental que era la protección de derechos fundamentales a nivel europeo sobre los derechos, sobre la protección de los derechos en los Estados. Y por tanto, nos encontramos con un elemento que es fundamental y que está entrando en creciente crisis. Y se va a añadir a la gran crisis europea que tenemos a las puertas, o que ya estamos en ella. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues estamos por finalizado el coloquio. Daros las gracias a todas y a todos por haber asistido. Animaros a que conozcáis mejor nuestra asociación y a que participéis activamente en ella, y hasta la próxima vez que nos volvamos a encontrar. Mirando la enciclopedia y hallé una regla que no está mal: separar el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y pensaba yo que en mi tierra de alguna forma la antigua norma se quebrantó, y el segundo acalló al primero, amarró al tercero.